Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Bendiciones para todos. Soy Alejandro y para mí es un privilegio estar aquí con ustedes para compartirles la palabra de Dios, para estudiar con ustedes la Biblia y enseñarles lo que Dios nos vaya a decir en este tiempo. Seguimos estudiando Hebreos. Y hoy nos toca estudiar lo que es el capítulo 9, en donde se nos habla de dos pactos, que uno es el que hizo Dios con el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, y el otro es el que Dios ha hecho con nosotros. Entonces por eso vamos a leer hoy el capítulo 9 del versículo 1 al 22. Y dice: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces este capítulo 9 empieza hablándonos de un primer pacto, que es el pacto que Dios hizo por medio de Moisés con el pueblo de Israel. Vemos aquí que ese primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Las ordenanzas de culto podemos decir que eran ordenanzas de adoración, y el santuario terrenal, que con terrenal no se refiere a que sea mundano, sino que fue fabricado con materiales de este mundo, pero con el modelo que Dios tenía planeado. Pero luego aquí nos empiezan a hablar del tabernáculo, que era el lugar más sagrado. Y decía aquí que habían dos partes. La primera parte era el lugar santo, que era como el lugar más público de adoración, donde todos los sacerdotes iban a llevar sus ofrendas y a realizar el culto. Y pone aquí que estaba formado por el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Pero además del lugar santo, también estaba el lugar santísimo, que era el lugar de adoración más privado, en donde solo una persona, es decir, solo un sacerdote, podía entrar a rendir adoración. Y vemos que el lugar santísimo estaba formado por un incenciario de oro, por el arca del pacto, que era el objeto más sagrado. Dentro del arca del pacto estaba una urna de oro que contenía el maná, estaba la vara de Aarón y las tablas del pacto. Y también podíamos encontrarnos en el arca del pacto, en el lugar santísimo, los querubines que cubrían el propiciatorio. Entonces al lugar santísimo, que era el lugar más privado de adoración, solo podía entrar un sacerdote. Y esto, si lo aplicamos a la actualidad, o sea, si lo aplicamos a la vida cristiana, podemos decir que el lugar santo vendría siendo la iglesia, donde nosotros vamos a escuchar palabra de Dios, y el lugar santísimo sería nuestra comunión con Dios. Y en el versículo 8 dice: dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios aquí? Que muchas veces nosotros como cristianos, la mayoría de los cristianos tienen mucha religiosidad en su vida. Sí, van a la iglesia, alaban a Dios, llevan sus ofrendas, hacen muchas cosas en la iglesia, pero
no han podido llegar a lo que es la comunión con Dios. Se quedan, como dice aquí, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces hay muchos cristianos que de las cosas de la iglesia no pasan y no avanzan más con Dios. Entonces por eso en el versículo 9 Dios nos dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces nosotros podemos ir a la iglesia, podemos alabar a Dios, podemos llevar ofrendas, diezmos, podemos servir de muchas maneras, pero si no tenemos una buena comunión con Dios, si no tenemos un corazón dedicado a las cosas de Dios, todo lo que nosotros hagamos en la iglesia no va a servir de nada, porque Dios lo único que mira de nosotros es nuestro corazón. ¿Sí? Como dice aquí, el primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, todo consistía en comidas y bebidas y en las órdenes que Dios daba acerca de la carne. Y así era hasta que llegó Jesucristo, y Él vino a hacer un nuevo pacto con nosotros y entrar una vez para siempre, como dice aquí, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces como dice aquí, Cristo pudo llegar a tener comunión con Dios y obtuvo su perdón en muchos aspectos, en todos, más que muchos aspectos, en todos. Y Él también vino a purificarnos a nosotros y a santificarnos las veces que sean necesarias. Porque aunque nosotros pequemos y hagamos lo que no está bien, Cristo siempre va a estar ahí para perdonarnos las veces que hagan falta. Entonces, como dice en el versículo 15, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Él vino a hacer un nuevo pacto con nosotros para perdonar nuestros pecados y prometernos herencia eterna. Él vino a prometernos que nos va a dar muchas cosas, pero para que eso ocurra, para que eso hubiera ocurrido, es necesario que Él hubiera muerto. Que como dice aquí en el versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y es verdad, un testamento se hace para que otras personas puedan heredar los bienes de una persona. Pero si esa persona no se muere, entonces nosotros no podemos heredar. Entonces Cristo vino y se sacrificó con nosotros, y con su muerte nosotros pudimos recibir el perdón de pecados y la salvación. Entonces, este pacto que Dios hizo con nosotros es muy diferente al primer pacto que Dios hizo con el pueblo, hizo con su pueblo, ya que el primer pacto fue instituido sin sangre y
con cosas que podemos decir que eran muy rudimentarias y muy antiguas. Entonces, en base a lo que Dios nos ha enseñado en este tiempo, vamos a orar a Dios, vamos a entregarle nuestra vida a Él, vamos a entrar en comunión con Él, porque según lo que Dios nos ha dicho en este tiempo, lo que Él mira de nosotros es nuestro corazón. Da igual si tenemos la mejor oración hacia Él, si lo alabamos, si le damos diezmos, si le damos ofrendas, lo que Él quiere de nosotros es nuestro corazón y que nos entreguemos totalmente a Él. Bueno. Señor Jesús, Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo en esta mañana que hemos podido tener en tu presencia. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestra vida, porque nos has recordado que tú has venido a hacer un nuevo pacto entre nosotros, que has venido a salvarnos, que has venido, Señor, a perdonar todos nuestros pecados. Por eso, Señor, en este tiempo queremos adorarte, queremos entregarte nuestra vida, Señor. No queremos seguir en nuestra religiosidad, queremos avanzar en ti, Señor. Queremos tener una vida consagrada a ti, Padre, para poder experimentar bendiciones en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, porque día a día nos muestras tu gran amor, nos muestras todo lo que puedes hacer por nosotros cuando tenemos un corazón entregado a ti, Señor. Señor Jesús, Padre, en este tiempo te pedimos que cuides de nosotros, que cuides de nuestras vidas, que no permitas que nada ni nadie nos aleje de ti, que por favor nos des firmeza para no alejarnos, para resistir los ataques del enemigo, Señor. Señor Jesús, Padre, en este tiempo te pedimos que perdones nuestros pecados, que nos renueves, que nos purifiques, que día tras día hagas nuevas cosas en nuestra vida, que nos limpies, Señor, para poder llegar a tener una buena comunión contigo, Señor, para poder seguir avanzando en tu palabra y en tus cosas, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo, Padre. Te pedimos que en el día de hoy nos bendigas, nos des fuerzas para seguir resistiendo esta prueba que nos has puesto, Señor, porque aunque es difícil todo esto que está pasando, todos sabemos que esto a nosotros no nos va a tocar y vamos a salir victoriosos de todo esto, Señor. Te damos muchísimas gracias, en el nombre de Jesús, amén.